¿Es posible curar una parálisis física o un ataque de histeria simplemente hablando y sumergiendo a una persona en un trance hipnótico? A finales del siglo XIX, el joven neurólogo Sigmund Freud se hizo esta misma pregunta al enfrentarse a los límites de la medicina tradicional de su época, una ciencia que consideraba a las pacientes histéricas como simuladoras o enfermas incurables. Lo que Freud descubrió a través de la hipnosis cambió el rumbo de la psicología para siempre. Hoy exploraremos el paso de Freud por la hipnosis. Si eres estudiante de psicología o te apasiona la mente humana, suscríbete a Claves del Psicoanálisis. Para entender este fascinante viaje, debemos viajar al París de 1885. Freud, gracias a una beca de viaje, llega a la célebre clínica de la Salpêtrière para estudiar bajo la dirección del considerado Napoleón de las neurosis, Jean-Martin Charcot. En aquel hospital, ante un anfiteatro lleno de médicos, científicos y curiosos, Charcot demostraba que los síntomas de la histeria, como las parálisis o las cegueras sin base orgánica, podían reproducirse y suprimirse mediante la sugestión hipnótica. Para el joven Freud, aquello fue una auténtica revelación. En las cartas a su prometida, Martha Bernays, expresaba su profunda admiración por el maestro francés. En una misiva del 24 de noviembre de 1885, Freud confesaba con asombro: Charcot, que es uno de los mayores médicos y un hombre cuya cordura raya en el genio, está demoliendo mis planes. Salgo de sus conferencias como de Notre Dame, con una nueva idea de la perfección. De regreso a Viena en 1886, Freud abrió su consultorio privado, decidido a aplicar lo aprendido. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la técnica tradicional de la hipnosis presentaba serios inconvenientes. No todos los pacientes eran hipnotizables con la misma facilidad, y lo que era peor, las mejorías temporales solían desaparecer en cuanto la relación afectiva con el médico sufría el más mínimo altercado. Ante estas dificultades, Freud unió fuerzas con un médico vienés mayor y más experimentado, Joseph Breuer. Breuer le habló de un caso extraordinario que había tratado años atrás, entre 1880 y 1882, el de la paciente Anna O., cuyo nombre real era Bertha Pappenheim. Breuer no utilizaba la hipnosis para dar órdenes o sugestiones directas como Charcot, sino para sumergir a la paciente en un estado de autohipnosis donde ella misma pudiera narrar el origen de sus síntomas. La propia paciente bautizó este proceso como Talking Cure, cura por la palabra, o Chimney Sweeping, limpieza de chimenea. Inspirados por este caso, Freud y Breuer publicaron en 1895 una obra fundacional, Estudios sobre la histeria. En este texto, Freud explica cómo la hipnosis se transformó en el método catártico. El objetivo ya no era borrar el síntoma mediante una orden médica, sino hacer que el paciente recordara el trauma psíquico original y descargara el afecto estrangulado que había quedado ligado a él. Freud describió la hipótesis central con una de sus frases más célebres en este volumen. Los histéricos sufren en su mayoría de reminiscencias. El síntoma era, en realidad, un sustituto de un recuerdo reprimido que no había podido ser tramitado de manera normal. Al revivir el trauma bajo hipnosis y expresarlo con palabras acompañadas de su respectiva carga emocional, el síntoma desaparecía por completo. Las limitaciones de la hipnosis y la resistencia. A pesar de los éxitos iniciales del método catártico, Freud comenzó a tropezar con la obstinación de la clínica. En su autobiografía y en sus escritos técnicos, relata que el uso de la hipnosis velaba el dinamismo real de la mente.
Al forzar el trance, el médico empujaba las barreras del paciente, pero no resolvía el conflicto interno. En su texto, Presentación autobiográfica, Freud lo resumió de forma contundente. Cuando la inicial consternación dio paso a una actitud crítica, eché de ver que la hipnosis no hacía sino ocultar la resistencia, por lo cual su empleo había velado el juego de las fuerzas psíquicas. Freud descubrió que dentro de la psique del paciente operaba una fuerza activa que se oponía a que los recuerdos dolorosos se hicieran conscientes. A esta fuerza la llamó resistencia. La hipnosis, al eludir artificialmente la resistencia mediante el trance, dejaba al analista a oscuras sobre cómo funcionaba el sistema de defensas del sujeto. Además, Freud experimentó un episodio crucial con una paciente que al despertar de un trance profundo, le echó los brazos al cuello de manera apasionada. Este hecho le reveló que la hipnosis exageraba de forma mística el lazo afectivo entre médico y paciente, una fuerza que más tarde conceptualizaría como transferencia y que requería ser analizada conscientemente, no inducida mágicamente. ¿Hacia dónde se encaminó Freud? El nacimiento del psicoanálisis. Al abandonar definitivamente la hipnosis alrededor de 1896, Freud se encaminó hacia el desarrollo de un método técnico revolucionario y puramente psicológico, la asociación libre. ¿Por qué tomó este rumbo? Freud razonó que si los recuerdos estaban reprimidos por una fuerza defensiva, la resistencia, el trabajo del terapeuta no debía consistir en adormecer al paciente para saltarse esa barrera, sino en invitarlo a colaborar activamente en estado de vigilia. Diseñó entonces la regla fundamental del psicoanálisis, pidiendo a sus pacientes que se recostaran en el diván y dijeran absolutamente todo lo que se les ocurriera, renunciando a cualquier selección consciente o juicio moral, por insignificante, incoherente o vergonzoso que pareciera. Este giro metodológico marcó el nacimiento del psicoanálisis propiamente dicho. Al pasar de la hipnosis a la asociación libre, Freud dejó de ser un médico que imponía su voluntad sobre el enfermo para convertirse en un analista que escuchaba el desciframiento del inconsciente. Ya no se trataba de sugestionar desde fuera, sino de permitir que el sujeto se enfrentara a sus propios conflictos reprimidos a través de la palabra libre. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.